Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Mi nombre es Juan Marcos Lecuona y te doy la más cordial bienvenida a nombre de toda la familia Viña Querétaro, de todos los que hacemos posible la Viña aquí en Querétaro. Y continuamos y te doy la más cordial bienvenida a este tiempo juntos, estudiando la palabra de Dios. Hemos estado estudiando el Salmo capítulo 37 en las sesiones anteriores y en esta ocasión vamos a continuar con dos versículos, el versículo 21 y el versículo 22, y le he puesto por título al estudio del día de hoy, el justo vive en misericordia y el impío en deuda. Pero antes de ir de lleno a la palabra de Dios y el estudio, ¿por qué no ponemos este tiempo en las manos del Señor a través de la oración? ¿Te parece? Vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, papá, porque tenemos el privilegio de poder conocerte, de poder escuchar tu voz. Y en esta hora yo pido que tomes control de mi mente, tomes control de mis pensamientos y tomes control, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que estés hablando a cada persona que va a estar escuchando este mensaje. Toma este mensaje y divídelo en mensajes individuales y que cada persona bajo el sonido de mi voz pueda escucharte a ti, Espíritu Santo, hablando, a ti, Espíritu Santo, ministrando, a ti, Espíritu Santo, tocando vidas y transformando por el poder de la palabra. Señor, toma la meditación de mi corazón, que sea un olor fragante para ti. Venimos y nos sometemos a tu palabra, a la autoridad de tu palabra, Señor. Toma el control de mi mente, de mi palabra y no permitas que diga algo que atente contra quién eres tú. En el nombre de Cristo Jesús estamos orando. Amén y amén. Y ahora sí, vamos a leer el texto. Si tienes ahí tu Biblia, acompáñame y si no, va a aparecer ahí en tu pantalla. Dice lo siguiente, versículo 21 y versículo 22. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán exterminados. Y en estos minutos vamos a ver dos puntos nada más. Y el primer punto es: el impío retiene, pero el justo bendice. Y es interesante porque dice aquí que los justos dan con generosidad. Y está hablando aquí de un estilo de vida, un estilo de vida de generosidad. Y cuando la escritura está hablando acerca de generosidad, no necesariamente está hablando acerca de términos financieros. Está hablando acerca de que tú y yo seamos generosos con nuestro tiempo, generosos con nuestros recursos, generosos con nuestras emociones, generosos con unos a otros, generosos con nuestras palabras, generosos con nuestro afecto. Porque acuérdate, Dios es la fuente del amor perfecto y de Él recibimos. Y Él es el que nos permite y nos capacita para poder dar lo que recibimos de parte de Él. Y lo interesante de aquí, el versículo 21, es que vemos que dice que los malvados piden prestado y no pagan. Es decir, ellos ya tienen en su mente, dice, que esta idea de que no voy a pagar, voy a pedir prestado y no voy a ser responsable y no voy a asumir las consecuencias de pedir prestado. Y aquí es un acto, sí, está hablando también en términos económicos, pero en este contexto describe una dependencia abusiva. Eh, es que el impío, el perverso, el malvado, el que no conoce a Dios, el que no es creyente, tiene la intención de buscar el mal. Acuérdate, lo hemos visto en las sesiones anteriores. El malvado, el impío, solo tiene en la mente hacer lo malo y ver que los hijos de Dios, o sea, tú y yo, tropecemos. Entonces, aquí el texto está diciendo claramente que esta gente pide prestado y no pagan. Es un modus vivendi, ya es un modus operandi de parte de estas personas. Y aquí implica que el impío no conoce pactos, no honra su palabra, no cierra las cuentas, no tiene palabra. Y acuérdate que la Biblia dice que tú, hablando a ti y a mí como cristianos, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que tengamos palabras. Acuérdate, también la Biblia dice en el Antiguo Testamento que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Y entonces tenemos que ser intencionales. Cuando das tu palabra, cuando prometes algo, tienes que cumplirlo. Y es esta idea. Pero aquí, como te decía, dice, los justos dan con generosidad. Muestra favor. No solamente muestra favor el cristiano, el creyente, sino que da favor. Es intencional en hacerlo. Entonces, aquí estamos viendo que es inclinarse con gracia, no es nada más transfiero recursos, no es nada más veo que a alguien le hace falta algo y le doy dinero, no, tiene que ver con esta idea de
transferir gracia, de una misericordia activa que refleja el carácter de Cristo en ti y en mí. Entonces tenemos tú y yo tenemos que ser misericordiosos, tenemos que dejar que nuestro corazón se conmueva por las cosas que conmueven a Dios. Y allá afuera en el mundo conocemos personas que están sufriendo, que están doliéndose por algo. Y a lo mejor tú tienes la posibilidad de ser generoso con tu tiempo. A lo mejor dices, Juan, no tengo dinero. Juan Marcos, es que no puedo yo pagar, ayudarles a pagar la cuenta del hospital. Bueno, pero a lo mejor sí tienes tiempo de ir a visitar a una persona en el hospital, estar un rato con ellos, orar, estar ahí, pasar tiempo. A lo mejor dices, bueno, Juan, no tengo tiempo porque tengo muchas actividades, no puedo ir al hospital, pero a lo mejor eres buena cocinando y tienes un buen sazón y a lo mejor puedes decir, ah, voy a hacer un poquito más de comida para esta familia que sé que está pasando por un problema o que están enfermos y que no pueden hacerse de comer. Bueno, eso es ser también generoso, eso es misericordia activa, misericordia que refleja el carácter de Cristo de formas prácticas, ¿no? Y aquí vemos en el versículo 21 un contraste que es ético y que es teológico. Vemos por parte del impío una apropiación irresponsable, es decir, como dice el texto, piden prestado sin la intención de pagar, sin la intención de restituir contra una gracia responsable. La Biblia dice que de gracia recibimos, de gracia damos. Es decir, entiendo que si yo tengo trabajo es porque Dios así lo quiere, que si tengo recursos es por la pura gracia de Dios. Entonces yo recibo de gracia y doy de gracia. Ojo, vuelvo a insistir, no estoy hablando que tienes que salir y dar tu dinero a medio mundo. No, entiendo, todos luchamos, todos tenemos dificultades y a veces puede ser que estés pasando por un momento económico complicado, pero si tienes tiempo, tienes cariño, tienes palabra, a lo mejor puedes darle a alguien una palabra de aliento, una palabra de sabiduría, puedes estar ahí y hacer la diferencia. Y esto es algo que me impacta porque Dios no quiere que seamos, perdón la palabra que voy a usar en este momento, tacaños o codos con la gracia, con lo que Él nos ha dado, con el favor que hemos recibido de parte de Él. Acompáñame rápidamente al libro de Proverbios capítulo 3 y vamos a leer dos versículos en Proverbios 3 y vamos a leer versículos 27 y versículo 28. Dice, no niegues el bien a quienes lo necesitan, si en tu mano está hacerlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana. Y ve lo que dice el texto, si hoy tienes con qué ayudarlo. Es claro, es no negarnos. No niegues la bendición que has recibido de Dios, porque tú hoy puedes ser canal de bendición, porque tú hoy puedes ser instrumento en las manos de Dios para hablar paz, para hablar bendición, para hacer la diferencia en la vida de alguien más. Quizá conoces a alguien que está pasando por una situación emocionalmente complicada, quizá se iba a casar y siempre no se casó, o a lo mejor está en proceso de divorcio, o a lo mejor su cónyuge falleció o a lo mejor hubo una muerte ahí en su familia, no sé, algo que hace que la persona esté dolida, esté con el corazón sangrando. Y a lo mejor tú puedes venir y tú puedes ponerte al lado. No le niegues el bien de tu presencia, no le niegues el bien de tu acompañamiento, no le niegues el bien de ponerte a su lado y hablar vida y estar ahí y hacer compañía y ser y estar. Ve lo que dice. Y es interesante. Y es lo que Dios me hablaba en estos días al pensar esto, era, Juan, no niegues hacer el bien a quien lo necesitan. ¿Ves la diferencia? El impío, el perverso, el que no conoce a Dios, busca la forma, nada más de hacer el mal, busca la forma de beneficiarse a costa de los demás, pero el creyente, el justo, no es así. El justo tiene una mentalidad diferente.
porque su mentalidad es transformada, dice la palabra, por medio de la renovación del entendimiento, y esto lo hace el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Queremos renovar nuestra forma de pensar, queremos renovar la forma en que vemos la vida, queremos renovar la forma en la que hablamos, la forma en la que actuamos. Tenemos que venir a la Escritura, tenemos que venir a la palabra de Dios, tenemos que dejar que la palabra de Dios nos lave, meternos palabra, porque solamente ella, que es viva y eficaz, tiene el poder para transformar por completo nuestro entendimiento. Y es un estilo de vida. La generosidad es un estilo de vida. Si eres, y tenemos que aprender eso, tenemos que aprender a hacer justos, a ser generosos. Y en esta parte de ser generosos y de ser justos va de la mano con algo que se llama reciprocidad o restitución, como quieras llamarlo. Yo estoy seguro que hemos hecho, a lo mejor tú no, pero yo sí, a veces he herido, he lastimado a personas o a veces he hecho cosas que no son correctas. Y hay situaciones que sí están en mis manos el poder restituir, y restituir es reponer. A lo mejor alguien me prestó algo y lo rompí. En vez de decir, perdón, se me rompió, es decir, a ver, ok, lo rompí, es mi responsabilidad, me lo prestaron, voy y compro una cosa nueva, porque me lo prestaron a mí. No es, pues disculpa, se rompió, ahí quedó. No, todo lo contrario, es restitución, es voy a reponer aquello que yo rompí. Y si tú heriste a alguien, la restitución tiene que ver con ir y pedir perdón, ir y estar ahí, ir y hablar, ir y hacer las paces. Si está en tus manos hacer el bien, hazlo. Es lo que dice la escritura, que si está en ti hacer el bien, lo hagas. Y estaba pensando, por eso estaba viniendo a mi Biblia, la historia de Saqueo. Ahí está en el libro de Lucas capítulo 19, versículo em, em, versículo 19, versículo 1 al versículo 10. Y es la historia de este hombre que era recaudador de impuestos, y en esa época, dentro del contexto y la cosmovisión judía hebrea, era horrible ser cobrador de impuestos, porque eso significaba que estabas del lado de Roma, del lado del imperio, y que estabas a favor de la opresión y del yugo de Roma sobre el pueblo de Israel, sobre tu propia raza, sobre tu propio pueblo. Y entonces dice la escritura en el versículo 1, dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura, o sea, era chaparrito, chaparrito. Por eso se adelantó corriendo, dice que hermoso, y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Y llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa. Me gusta como dice esta versión, tengo que ir a tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí estamos viendo lo que hace un encuentro con Cristo. Cristo hace la diferencia. Este hombre reconoció que era rico y porque había abusado, porque sí, tomaba impuestos, tomaba el dinero del pueblo, y una parte era para el imperio, para Roma, y otra parte iba para él. Y cuando él tiene un encuentro con Cristo, cuando él conoce la misericordia, cuando él conoce el perdón de Dios, cuando él experimenta la presencia de Cristo, él es transformado, él es cambiado, su visión es transformada, y él entendió que estaba haciendo lo incorrecto, y por lo tanto él busca la forma de restitución. Y él dice, si algo he robado, ahora mismo voy a vender, dice, mis bienes. Y si en algo he defraudado, qué interesante dice la nueva versión internacional aquí. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré
4 veces la cantidad que sea. Yo no sé, desconozco tu vida, pero a lo mejor has defraudado a alguien, a lo mejor le has roto el corazón a alguien. ¿Por qué no oras al Señor y le pides que te ayude a hacer una restitución? Que te ayude a ir y pedir perdón y decir, hermano, hermana, amigo, amiga, perdóname. Porque sin querer te herí, sin querer te defraudé, sin querer te lastimé. O a lo mejor sí lo hiciste a propósito, con toda la intención del mundo, antes de venir a Cristo. Bueno, aquí está delante de ti la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No conocía a Dios, estaba lejos de Dios y tomé malas decisiones. Perdóname, quiero restituir, si se puede, la relación que teníamos. Quizá era una relación romántica, emocional, y a lo mejor ya eso no se puede restaurar. A lo mejor esa persona ya hizo su vida, ya tiene su familia, pero a lo mejor sí puedes decir, perdóname, porque cuando estábamos juntos te herí, cuando estábamos juntos te lastimé, cuando estábamos juntos te defraudé. Y quiero decirte que al creyente, a ti y a mí, algo que nos debe caracterizar es que seamos hijos e hijas que practicamos la gracia, que extendemos gracia, que somos intencionales en ser generosos. Te lo repito, generosos con tus talentos, generosos con el tiempo, generosos con nuestras emociones y sí, también generoso con el dinero, generoso con nuestros recursos. Y yo te quiero invitar a que hagas el día de hoy un examen de conciencia. Te quiero invitar a que pienses y te hagas esta pregunta. ¿Tiendo a retener tiempo, dinero, el perdón? ¿O tiendo a bendecir a las personas? Tiendo a decir, el Señor proveerá, Dios va a hacer su obra, Dios me va a proveer, no importa, voy a hacer algo. Y quiero invitarte a que tomes un tiempo en estos días y hagas una lista de deudas morales. Es decir, llamadas que tienes que hacer de disculpas o restituir, a lo mejor te quedaste con la cámara de alguien o con la batería de alguien, no sé, y a lo mejor es el momento de comprar uno nuevo y decirle, aquí tienes, hace tiempo me prestaste esto y me lo quedé. O sabes que te herí, te lastimé, te defraudé, perdóname. Quiero hacer las paces. Quiero retarte a que le preguntes al Espíritu Santo que te ayude a determinar cierto porcentaje de tu ingreso para que lo dediques a la misericordia, para que a lo mejor conoces a alguien cercano que está pasando un mal momento. A lo mejor puedes ir al supermercado y hacerle el súper, comprarle el supermercado. O a lo mejor puedes invitar a alguien a comer después de la iglesia. O a lo mejor entre semana puedes invitar a alguien a tomar un café, a comer, no sé, lo que sea. Sé generoso. Tenemos que ser intencionales en eso. Tú y yo podemos ser instrumentos de amor e instrumentos de gracia práctica en la vida de alguien más. Y siempre hazte esta pregunta. Cuando estés delante de alguna situación que requiera cierto compromiso de parte tuya, pregúntate y dile, más bien dile al Señor esto, dile, Señor, hazme fiel para cumplir este compromiso. Y también ayúdame a ser generoso para dar, generoso para ponerme al lado del que está a mi lado. Acuérdate, versículo 21. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Está ahí y recuerda esto, el impío, el perverso, el no creyente, abre cuentas que nunca cierra. Por el contrario, el justo abre su mano porque sabe que Dios va a llenarle de nuevo su mano. No es codo, no se queda con el recurso, no se queda con el tiempo, no se queda con el amor, no se queda con la gracia, no se queda con la misericordia, no se queda con el perdón. Al contrario, lo extiende, da perdón, es misericordioso, extiende gracia, es generoso. Y el segundo punto de esta sesión lo encontramos en el versículo 22 que dice, los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que él maldice serán
exterminados. Y ese segundo punto es bendición que hereda, maldición que corta. Y aquí, cuando dice los bendecidos del Señor, está hablando acerca de todos aquellos que tienen el favor de Dios. O sea, tú y yo, que hemos venido a los pies de Jesucristo, que hemos nacido de nuevo, que vivimos bajo el beneplácito y la promesa del Señor. Porque es una realidad. Allá afuera, el impío, el perverso, el que no conoce de Dios, vive sin Dios. Y al vivir sin Dios, vive fuera del favor de Dios. Por el contrario, tú y yo, que somos hijos de Dios, vivimos en el favor de Dios. Y aquí dice, heredarán la tierra. Y es interesante. A lo mejor tu versión puede decir, poseerán la tierra. Y tiene que ver con, evoca a una herencia prometida, a algo que se les ha prometido. Y sabes, tú y yo tenemos una promesa, y esa promesa es que un día no muy lejano vamos a estar por siempre con nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la viña enseñamos que un día no muy lejano va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado con vida, seremos trasladados para encontrarnos con Él en las nubes, y así estaremos todos para siempre con Él. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos, esa es nuestra heredad, que Cristo la compró en la cruz del Calvario por medio de su sacrificio. Y hoy tú y yo podemos experimentar el perdón de pecados, podemos experimentar comunión con Dios, podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, podemos experimentar gracia y una intimidad hermosa con Dios. Pero eso va a tener su plenitud completa y perfecta cuando estemos con Él en la eternidad. Es lo que aquí en la viña enseñamos acerca de la tensión del ya, pero todavía no del reino. Eso que hoy sí experimentamos parcialmente, pero que en un futuro vamos a experimentar con toda su plenitud. Y este versículo, el versículo 22, coloca a la humanidad en dos líneas: bendición que culmina en herencia o maldición que culmina en corte. Y amigo, amiga que me estás viendo, tarde o temprano vamos a tener que enfrentarnos a una decisión, a una pregunta, y es: ¿qué vas a hacer con el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Qué vas a hacer con el regalo que hoy Él te ofrece? Y ese regalo se llama el perdón de tus pecados, se llama la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y va a llegar un momento en el que te vas a enfrentar con esa decisión. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a elegir salvación? ¿Vas a elegir el perdón de tus pecados? Y si lo haces, vas a recibir esta herencia, esta heredad prometida. Por el contrario, si tú decides, no, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada de eso, amigo, déjame decirte que te espera una eternidad lejos de Dios. Y eso es lo más triste, una eternidad sin la presencia de Dios. Y vemos em, ejemplos en la Biblia acerca de que Dios cumple su promesa, de que Dios da su heredad. Hay una historia ahí en el libro, acompáñame rápidamente a tu Biblia, en el libro de jueces, de Josué, si no me equivoco, Josué capítulo 14, y vamos a leer versículos 13 al 15. Dice: entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al Kesnicita Caleb, hijo de Jefone. Y ve qué hermoso dice la Biblia. Dice: porque fue fiel al Señor Dios de Israel. Hebrón se llamaba originalmente Kirat Arabá, porque Arabá fue un importante antepasado de los anaquitas. Acuérdate, Caleb fue parte de ese pequeño grupo de hombres que fue a hacer un recorrido visual de la tierra prometida, hacer un scouting de la tierra prometida. Y regresaron estos hombres y dijeron: no, allá hay gigantes, no hay forma de que poseamos la tierra, es imposible. Y solamente dos hombres dijeron: no, sí podemos.
porque Dios nos ha prometido la tierra prometida y si Dios lo prometió, nos los va a dar y uno de ellos fue Caleb. Y aquí vemos la recompensa de Caleb, que recibe una herencia porque fue fiel, dice el texto, el versículo 14, porque fue fiel al Señor Dios de Israel. Y tú y yo ya somos bendecidos y tenemos nuestra herencia en Cristo. Ya podemos experimentar esa bendición. Acompáñame rápidamente a el libro de Efesios y ya estamos prácticamente terminando la sesión del día de hoy, pero no quiero irme sin recordarte lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Versículo 14 dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Es decir, ya somos bendecidos. Antes estábamos separados de Dios, antes no formábamos parte de la familia de Dios, es lo que estaba diciendo el versículo 11 en términos prácticos. Pero qué hermoso, dice el 14, pero Cristo es nuestra paz. Ahora en Él tenemos identidad. Ahora mediante su sacrificio ya no hay nada que nos separe de Él. Ahora podemos tener comunión con el Padre por medio de Cristo Jesús. Y quiero invitarte a que recuerdes esto, a que vivas, a que recuerdes tu identidad. Y al recordar tu identidad como hijo y como hija de Dios, como heredero, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz de el Calvario, es que tú y yo podemos vivir en paz y en tranquilidad, reconociendo las bendiciones de Dios. Y no solamente reconociendo la bendición de Dios, sino siendo bendición para otros, siendo bendición para otros. Acuérdate, versículo 21 de Salmos 37, pero los justos dan con generosidad. Quiero invitarte a que abandones toda codicia, toda necedad egoísta que pueda hacer que te corten de la bendición y que si es necesario practiques restitución y vivas una vida marcada por la generosidad. Recuerda esto, la bendición abre herencia, mientras que la maldición corta vida. Y tú y yo hemos sido llamados a vivir una vida diferente porque tenemos a Cristo y porque Él hace y marca la diferencia en nuestras vidas. Tú y yo somos benditos, benditos en Cristo y vamos a heredar un día, una eternidad con Él por siempre y para siempre, en la cual pasaremos adorándole, postrándonos delante de Él y diciéndole, Santo, 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 eres tú, Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era, es y será por los siglos de los siglos. Amén. Es así como llegamos al final del estudio de el día de hoy. Muchas gracias y te recuerdo, soy Juan Marcos Lecuona y aquí en La Viña hay un espacio para ti. Queremos hacer comunidad contigo, queremos crecer juntos. Para más información, ve los comentarios y la descripción aquí abajito del video y yo te espero la próxima semana en un estudio más en nuestra serie del libro de Salmos 37. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente sesión.